Semana 2. Recuperar una sensación de identidad. Atención. Muchas veces un bloqueo creativo se manifiesta como una adicción a la fantasía. Más que trabajar o vivir en el presente, fantaseamos y nos recreamos en lo que podría, debería o hubiera debido pasar. Una de las falsas ideas más extendidas sobre la vida artística es que incluye largos momentos de deambular sin norte. Pero lo cierto es que una vida creativa incluye largos ratos de atención. La atención es una manera de conectar y sobrevivir. Informes de flora y fauna era el nombre que yo daba a las largas cartas de mi abuela, llena de divagaciones. Ha empezado a florecer la forsythia y esta mañana vi el primer petirrojo. Las rosas aguantan incluso con este calor. El sumanque ha cambiado y también el pequeño arce junto al buzón de correo. Mi cactus de Navidad ya se está preparando. Yo seguía la vida de mi abuela como una larga película casera, un plano de esto o de aquello unido sin ningún patrón que yo pudiera vislumbrar. La tos de papá empeora. La pequeña pony, Shetland, parece que va a dar a luz su potro antes de tiempo. Joan ha vuelto al hospital de Ana. Hemos llamado a Trixie al nuevo boxer y le gusta dormir en el terrario de los cactus. ¿Te imaginas? Me lo imaginaba. Sus misivas hacían que fuera fácil. La vida a través de los ojos de mi abuela era una serie de pequeños milagros. Los lirios salvajes bajo los hibiscos en junio, la rápida lagartija que se deslizaba a toda velocidad bajo la piedra gris de río, cuyo tacto satinado siempre admiró. Su correspondencia marcaba las estaciones del año y de su vida. Vivió hasta los 80 años y las cartas fueron llegando hasta el mismísimo final. Su muerte fue tan repentina como el cactus de Navidad. Hoy estaba aquí, mañana no. Mi abuela dejó sus cartas y a su marido de 72 años. Mi abuelo, papá Howard, un elegante gamberro con sonrisa de jugador y suerte de perdedor, había ganado y perdido varias fortunas, y la última de ellas de forma permanente. Se la bebió, se la jugó, las dilapidó por ahí de la misma manera que ella tiraba migas a los pájaros. Malgastó las grandes oportunidades de la vida igual que ella saboreaba las insignificantes. Ese hombre, solía decir mi madre. Mi abuela vivió con ese hombre en casas de estilo español, en caravanas, en una diminuta cabaña en mitad de una montaña, en un piso junto a las vías del tren y finalmente en una casa hecha de cartón donde seguían teniendo la misma pinta de siempre. No sé cómo lo aguanta, decía mi madre furiosa con mi abuelo por alguna nueva fechoría. Lo que pretendía decir con sus palabras era que no entendía por qué ella lo aguantaba. La verdad es que todos sabíamos cómo lo aguantaba. Lo hacía porque vivía plantada de lleno en el flujo de la vida y prestaba mucha atención. Mi abuela se marchó antes de que yo aprendiera la lección que enseñaban sus cartas. La supervivencia radica en la cordura y ésta se encuentra en prestar atención. Si decían sus cartas, la tos de papá está peor, hemos perdido la casa, no hay dinero ni trabajo, pero los lirios florecen, la lagartija se ha encontrado un rincón soleado, las rosas aguantan a pesar del calor. Mi abuela sabía lo que le había enseñado una vida dolorosa. Sea un éxito o un fracaso, la verdad de una vida tiene poco que ver con su calidad. La calidad de una vida se encuentra siempre en la proposición que guarde con la capacidad para el disfrute, y esta es igual al don de prestar atención. La calidad de una vida se encuentra siempre en la proporción que guarde con la capacidad para el disfrute, y esta es igual al don de prestar atención. En un año en el que una historia de amor larga y gratificante dejaba de ser el centro de su vida, con torpes sacudidas, la escritora May Serton escribió un diario de soledad. En él, consigna la llegada a casa después de un fin de semana especialmente doloroso con su amante. Al entrar en la casa vacía, me detuve en el umbral de mi estudio
porque un rayo caía sobre un crisantelmo coreano y lo alumbraba como un foco, sus pétalos de un rojo intenso y su centro amarillo. Verlo fue como una transfusión de luz otoñal. No es casualidad que May Sarton utilice la palabra transfusión. Perder a su amante fue una herida, y en su respuesta a estos crisantemos, en el acto de prestar atención, comenzó el proceso de cura. La recompensa de prestar atención siempre es la cura. Puede empezar con la sanación de un dolor concreto, el amante perdido, el niño enfermo, el sueño roto, pero lo que se cura, finalmente, es la herida que subyace a todo el dolor por sentirnos, como dice Rilke, indeciblemente solos. Más que cualquier cosa, la atención es el acto de entrar en contacto. Esto lo aprendí de la misma manera que he aprendido la mayoría de las cosas, por pura casualidad. Cuando mi primer matrimonio se fue al traste, alquilé una casa aislada en lo alto de las colinas de Hollywood. Mi plan era sencillo. Aguantaría sola el temporal de mi pérdida, no vería a nadie y nadie me vería a mí, hasta que no hubiera pasado lo agudo de mi duelo. Daría dolorosos paseos solitarios y sufriría. Y resultó que di esos paseos, sí, pero no salieron como lo había planeado. Tras pasar 2 curvas del camino que había detrás de mi casa, me encontré con una gata de rayas grises. Esta gata vivía en una alegre casa azul con un gran perro, pastor, con el que claramente no se llevaban bien. Supe todo esto a mi pesar en una semana de paseos. Empezamos a hacernos pequeñas visitas, esa gata y yo, y luego a mantener largas charlas sobre lo que teníamos en común, 2 hembras solitarias. Las dos admirábamos una extravagante rosa color salmón que había atravesado una verja cercana. A las dos nos gustaba mirar la carroza violeta de jacarandás en flor al balancearse en su amarradero. Alice, oí, como la llamaban una tarde para que entrara a su casa, las golpeaba con la pata. Cuando las jacarandás se marchitaron, instalaron un feo enrejado de tablones para contener el rosal. Para entonces mis caminatas se habían extendido una milla más arriba y se habían unido a nuestra compañía, más gatos, perros y niños. Y para cuando la rosa color salmón desapareció detrás de su verja, yo había encontrado una casa más arriba con un jardín vallado de estilo morisco y un loro vitriólico al que cogí cariño. El pájaro era colorido, con opiniones radicales y mucha tendencia al dramatismo y me recordaba a mi ex marido. Y el dolor se había convertido en algo más valioso, en experiencia. Al abordar la tensión me doy cuenta de que he escrito mucho sobre el dolor. No es coincidencia. Puede que en otras personas no funcione así, pero el dolor es el precio que tuve que pagar para aprender a prestar atención. En tiempos de dolor, cuando aterra contemplar el futuro y escuece demasiado recordar el pasado, he aprendido a prestar atención al aquí y a la ahora. El momento preciso en el que estaba era siempre el único lugar seguro para mí. Cada momento tomado en soledad era siempre soportable. En el aquí y el ahora exactos, todos estamos siempre bien. Ayer puede que el matrimonio se rompiera. Mañana puede que el gato se muera. La llamada del amante, por mucho que la espere, puede que no llegue nunca. Pero justo en este momento, justo ahora, no pasa nada. Estoy respirando, inhalando y exhalando. Cuando me di cuenta de esto, empecé a entender que no hay momento que no tenga su propia belleza. La noche en que me enteré de que mi madre había muerto, agarré mi jersey y eché a andar por detrás de mi casa, colina arriba. Una gran luna color nieve se elevaba por detrás de las palmeras.
Más tarde se colocó como si flotara sobre el jardín, lavando los cactus que parecían de plata. Ahora, cuando pienso en la muerte de mi madre, recuerdo aquella luna nevada. El poeta William Meredith ha observado que lo peor que puede decirse de un hombre es no prestó atención. Cuando yo pienso en mi abuela, la recuerdo ocupándose del jardín y recuerdo cómo una vez se le escapó el vestido con escote amarrado al cuello, que se hacía todos los veranos, se le escapó un pecho pequeño y moreno. La visualizo señalando una cuesta empinada que bajaba de la casa que estaba a punto de perder, hacia los hibiscos junto al arroyo. A los ponis les gustan por la sombra que dan, me dijo. A mí me gustan porque cuando no están en flor se ponen plateados.